La gloria de la carne. Los retratos de Elena Fourmont. Pedro Pablo Rubens, Siegen 1577, Amberes 1640. Un canal, un puente, un palacio con escalinata y columnas. Al fondo, una casa con redientes y aguilones al estilo flamenco. Una carroza con cortina roja se acerca a gran velocidad. En lo alto de la escalinata, rodeada de columnas y pilastras, hay dos personajes. A la derecha, un muchacho rubio, de perfil. Vestido rojo con cuello blanco liso, mangas acuchilladas, ribeteadas de botoncitos redondos y dorados. En la mano sostiene un gran sombrero de fieltro leonado. En el centro, una mujer joven, vestido de raso negro, mangas anchas de raso blanco, con trencilla dorada y perlas rojas, ceñidas al codo con una cinta malva. En la cintura, la misma cinta a modo de cinturón. Puños flojos ribeteados de encajes. Escote cuadrado sobre un pecho muy levantado por un corsé cubierto de raso negro. Cuello de muselina bordada con punto de Flandes con motivos florales. Un entorchado de oro con perlas sobre el pecho. En el centro, una joya reúne diamantes y rubíes. Alrededor del cuello, un collar de perlas redondas. Los labios y las mejillas de la mujer están maquillados. Su cabello pelirrojo está ensortijado. En lo alto de la cabeza, una cofia negra en forma de bonete rematada con una prolongación y una borla. Esta cofia sujeta un velo grande de gasa negra plisada que cae en cascada formando grandes pliegues. La joven lleva una alianza en el anular. El cuadro, que mide 1,95 por 1,32 metros, es obra de Rubens. Representa a tamaño natural a su segunda mujer, Elena Fourmont, y el que está detrás es sin duda su hijo Franz, nacido en 1633. El muchacho aparenta tener 6 o 7 años, por lo tanto el retrato podría ser de 1639 aproximadamente, un año antes de la muerte del pintor. Hoy se encuentra en el Museo del Louvre. 9 años antes, Rubens y Elena en el jardín. Pero el niño que hay detrás es Nicolás, segundo hijo de un primer matrimonio. Elena, algo mayor, sentada en una terraza. Otra vez Elena, en traje de calle, seductora y altiva. Elena tuvo una hija, Clara Juana, y al año siguiente un hijo, Franz. Retrato de la joven madre, apenas tiene 22 años, con este primer hijo que solo lleva puesto un gorrito de fantasía. Elena baja la mirada hacia Franz. Clara Juana se acerca. Lleva grano en un delantal. Un pájaro vuela hacia ella, quizás sujeto por un hilo por Franz. A la derecha están esbozadas las manos de otro niño. Son las de Isabel Elena, tercer hijo de la pareja.
Hay un dibujo relacionado con este cuadro sin terminar que Rubens quizá tuviera la intención de ampliar por la derecha. Helena en el jardín con Rubens. Lleva sujeto con unos andadores al cuarto hijo de ambos, Pedro Pablo. El pequeño lleva puesto un vestido, un delantal azul y en la cabeza un capillo y un rodete. Helena de nuevo. Su mano izquierda sujeta sobre el vientre una fina camisa blanca y un abrigo de piel con las mangas bordadas de oro. Su mano derecha sostiene en el hombro esta pesada pelliza a punto de deslizarse. Con este gesto de pudor, el antebrazo aplasta un poco sus pechos opulentos, hinchándolos y poniéndolos más a la vista del pintor enamorado. Rubens adquirió una sólida cultura clásica. Formado por varios maestros de la región de Amberes, se inscribió como pintor en la Guilda de San Lucas a los 21 años. Su Adán y Eva está influido por Rafael y Durero. En 1600 viajó a Italia y visitó Venecia, donde descubrió a Tiziano, el Veronés y Tintoretto. Entró al servicio de los Gonzaga en Mantua, pasó temporadas en Génova y Roma, se apasionó por la estatuaria antigua y copió a Miguel Ángel y a Leonardo. Sentía curiosidad por todo y hablaba todas las lenguas corrientes de Europa. De vuelta a Amberes en 1608, Rubens fue nombrado pintor de los archiduques de Flandes, Alberto e Isabel, instalados por el rey de España después de 40 años de guerra con Holanda. Antaño, Amberes había dominado los mercados europeos. Arruinada por la guerra, la ciudad renacía por algún tiempo. Rubens estaba muy vinculado a la ciudad. Se casó con Isabel, hija de Jean Brun, secretario municipal de Amberes. Autorretrato con su mujer. Isabel tiene 16 años y Pedro Pablo 32. Ella le dará 3 hijos, Clara Serena, que murió a los 12 años, Nicolás y Alberto. Las iglesias devastadas por las luchas religiosas, la ciudad, los gremios, todos le hacen encargos a Rubens. El pintor, de una fecundidad enorme, se especializa en las composiciones grandes, agitadas y de un llamativo cromatismo. Su fama se extiende por Europa. A petición de María de Médicis, pinta para el Palacio de Luxemburgo de París un ciclo de 24 lienzos gigantes que celebran en tono heroico la gloria de la reina. En 1626 muere Isabel. La pena del pintor es inmensa. Acepta varias misiones diplomáticas encomendadas por los archiduques. Se trata de negociar la paz entre España e Inglaterra y de reanudar las negociaciones entre los Países Bajos protestantes y la católica España. El pintor siempre ha estado obsesionado por la paz y por la unidad europea. En su pintura, en varias ocasiones, fustiga los horrores de la guerra. El rey de España y el de Inglaterra le hacen noble. Susana Froment, cuñada de Isabel Blanc, estuvo considerada durante mucho tiempo como la mujer más hermosa del país. Rubens la retrató varias veces. Ella tenía una hermana menor, Helena, cuyo rostro había retratado el pintor en su Educación de la Virgen. Rubens volvió de Inglaterra en la primavera de 1630. Helena se había convertido en una espléndida jovencita, una rubia flamenca del tipo que el pintor ya había glorificado muchas veces. Se casó con ella en diciembre. Él tenía 53 años, ella aún no había cumplido los 17. Un amigo del pintor hizo un elogio en latín en el que comparó a la novia con la Helena griega y al pintor con sus ilustres predecesores, Zeuxis, Praxíteles, Tiziano. Rubens, avejentado y enfermo, halló una nueva juventud en contacto con su esposa.
He tomado a una esposa joven de padres honrados, pero burgueses, pese a que todos trataban de convencerme de que me casara con una dama de la corte. Pero temiendo toparme con el orgullo, ese vicio inherente a la nobleza, sobre todo entre las mujeres, he elegido a una que no se avergüenza al verme coger los pinceles, y a decir verdad, me habría resultado duro perder el preciado tesoro de la libertad a cambio de las caricias de una vieja. Elena solo compartió 10 años con Pedro Pablo, pero le dio 5 hijos. El quinto nació después de la muerte del pintor. Poseedor de una enorme fortuna, Rubens cubrió a Elena de perlas y diamantes. A la muerte de su marido, ella mandó erigirle una capilla en la iglesia de San Jacobo de Amberes. Sobre el altar se encuentra la Virgen rodeada de santos, cuadro en el que algunos creen reconocer a sus dos esposas, Isabel como Virgen María y Elena como María Magdalena. 5 años después, Elena volvió a casarse con un noble. Sobrevivió 33 años a Rubens. Juntando varias casas, Rubens hace un palacio a la italiana. Fachadas adornadas con hornacinas, estatuas, pinturas en Combaluel, series de salones y habitaciones tapizadas con cordobán gofrado en oro, un gabinete de arte. En sus cuadros, el pintor gusta de cantar las riquezas materiales y los bellos objetos que acumula con enorme profusión. Las maravillas edificadas en su casa por Rubens atraían a numerosos visitantes. Era un ejemplo espectacular, en Amberes, del nuevo estilo que se propagaba por Europa. Y el pintor se sirvió varias veces de sus propias decoraciones para sus cuadros. Pero otros cuadros las transforman. La casa, tal como la conocemos por un grabado, daba directamente a la calle, sin esos soportales de pilastras y columnas pintadas detrás de Elena. ¿Se inspiró Rubens para esta decoración en el Palacio Spínola? Lo había copiado en un álbum dedicado a los palacios genoveses que hizo grabar para mostrar la variedad de sus méritos. Asimismo, Rubens pintó en 3 ocasiones a Elena sentada en una logia, construcción muy improbable en una ciudad norteña de esa época. El grabado antiguo muestra claramente una logia que da al patio, pero según los testimonios, Rubens había pintado toda esta fachada en Tromboleil. La decoración podría estar inspirada en el Palacio Doria Tursi, actualmente el Ayuntamiento de Génova. Por último, en la casa de Rubens, un enorme taller permitía la actividad de un equipo numeroso. El pintor se había rodeado de artistas de primera fila como Jean Bruegel, Jacobo Jordaens y Antonio van Dyck. Elena Furman y su carroza está pintado sobre un ensamblaje de piezas de roble encoladas y enclavijadas. Atacado por la carcoma, el soporte se tuvo que adelgazar, encolar en otra tabla y reforzar con un entramado. La fotografía con luz ultravioleta revela el encolado de las piezas, más numerosas de lo necesario. Es posible que Rubens empezara pintando un busto y luego ampliara el cuadro a ambos lados y por abajo. Algunas de las piezas horizontales parecen añadidos más tardíos, pues llevan preparaciones distintas. El pintor recubre su cuadro con una mezcla de cal, cola animal y aceite. Adopta un tono neutro para la imprimación, un gris que suele extender de forma irregular y en diagonal. Para Elena y su carroza, hay 2 dibujos preparatorios del traje y la cofia.
Para el vestido, otro dibujo más. Rubens estudia los pliegues y las sombras. El conjunto lo pintó muy deprisa. El pintor mezclaba con decisión los pigmentos en la paleta y en la tela. Utilizaba como disolvente el aguarrás, que da una gran fluidez y un sacado rápido. En primer lugar pintaba los tonos oscuros. Las partes claras las pintaba al final, a media tinta, y siempre son más espesas. Los rayos X revelan que el rostro del niño está pintado encima de otro distinto, un paje de más edad que miraba hacia arriba, con una especie de gorro y una gorguera. Rubens lo sustituyó por la carita de Franz, descubierto, con cuello liso y la mirada baja. Asimismo, antes de pintar la cara de Elena, Rubens había pintado otra de frente alta y ancha, más parecida a la de Susana Froment. La oreja era grande, estaba a la vista y tenía un pendiente de perla. Rubens redujo la superficie de la frente y ocultó la oreja detrás del cabello cardado. El efecto formal es evidente. El retrato está centrado en los ojos y la boca. Pero por estar pintada demasiado deprisa sobre un fondo todavía fresco, la masa del cabello se llenó de grietas prematuras. Rubens deja para el final los pequeños detalles, realizados con empaste, como muestran las fotografías con luz rasante. Estos relieves aportan más luz y refuerzan los efectos ilusionistas de la pintura. Los detalles minúsculos acaban de moldear el rostro, toques de rosa en las mejillas, pequeña punta de un rojo vivo en el rincón del ojo, y por último, los reflejos blancos brillantes y líquidos que dan todo su destello a los ojos y su última vitalidad al retrato. Las partes claras se equilibran a uno y otro lado del personaje principal. La cara de Elena es la parte más luminosa del cuadro, como si el pintor hubiera querido mostrar que la tez de su mujer superaba el resplandor del día. El negro del vestido de Elena domina el cuadro. A pesar de la gran superficie que ocupan los tonos oscuros, el cuadro ofrece una gama muy rica de colores. En Elena con guantes, los dos lazos rojos son como el eco de la boca. La piel leonada de los guantes dialoga con los rizos del cabello pelirrojo. Los toques puntuales claros de los ojos de Elena riman con el brillo de sus joyas, como lo haría rimar un poeta barroco de la época. Y la perla no es una simple bolita de nácar, sino un minúsculo dispositivo óptico que capta la luz y la proyecta sobre una piel también nacarada. Elena y sus hijos está sin terminar del todo. De este modo, el cuadro permite observar cómo utilizaba Rubens su fondo gris y con qué virtuosismo maneja un pincel apenas cargado de materia para avivar poco a poco los colores de su composición. Las líneas de fuga de Elena y su carroza convergen hacia el límite del marco en el tercio inferior del cuadro. El ojo del pintor se sitúa, pues, un poco más abajo de las rodillas de Elena. Esta posición permite hacer el retrato de un personaje altivo, dominante. El claro lateral y su fuerte perspectiva proyectan aún con más fuerza a Elena al primer plano. Elena y su carroza se suma a la serie de retratos aristocráticos de Tiziano o el Veronés y rivaliza con los mejores de Van Dyck o Velázquez. Rubens pinta a su mujer como una reina vestida de gala y en unos ambientes pomposos, pero el cuadro rompe con el retrato inmóvil. Mientras sus caballos se acercan a toda velocidad, Elena avanza con paso decidido. Su velo flota tras ella. El pintor juega con una corrección. Al no poder eliminar una protuberancia del vestido negro, lo disimula bajo los contornos repetidos del velo, línea serpentina que hace eco a los otros movimientos del cuadro. El parecido con el modelo es el criterio más importante del retrato. La notable constancia en la reproducción de los rasgos de Elena a través de los cuadros de su marido nos permite retener las líneas de su rostro, reconocerla enseguida.
Cuando pinta a sus primeros hijos, el pintor vuelve a encontrarse con los rasgos de Isabel Brand. Clara Serena es una Isabel en miniatura. Los dos chicos son el vivo retrato de su madre. Lo mismo se puede decir de Elena. Sus hijos repiten como un reflejo su nariz, sus ojos, sus labios carnosos o sus rizos rubios. Como sus predecesores, Rubens se dedicó con frecuencia al ejercicio del autorretrato. Conoce bien su rostro. También se reconoce en sus hijos. Concentrado, serio, con el labio inferior algo prominente, el segundo hijo de Isabel, Nicolás, repite los rasgos y las expresiones de su padre. Clara Juana, hija de Elena, con sus grandes ojos interrogantes, su mirada marcada por una pizca de ansiedad, sus ventanas de la nariz redondas, su labio superior con dos picos, se parece mucho al autorretrato del pintor en Los Cuatro Filósofos, donde se representa junto a su hermano Felipe. Los filósofos, desde la antigüedad, se preguntan sobre el sentido del parecido. Los sabios, desde finales del siglo XVI, tratan de entender la herencia y el parentesco. Rubens teje con la imagen de los suyos unos parentescos complejos que fundan su dinastía. Y no pinta todos estos retratos para ganar dinero, sino para sí mismo y para su familia. Digna burguesa, madre de familia, Isabel era el modelo de las vírgenes producidas por el taller. Relegada al papel femenino más sagrado, Isabel no se desnuda nunca, salvo dentro de los estrictos límites admitidos por la escena en la que da de mamar a Jesús. Con Elena, la postura de Rubens es más compleja. Ciertamente también la pinta en actitudes que recuerdan a las vírgenes con Niño de Rafael, un recuerdo reforzado por la desnudez del pequeño Franz. El cuadro Elena Furman y sus hijos, por su composición, está inspirado en la alegoría del Marqués del Basto de Tiziano. Hay quien ha destacado el tema del pájaro, evocación del amor divino, y de la máscara quitada, alusión al alma pura del niño que no tiene que esconderse tras las falsas apariencias. En Elena Furman y su carroza, los dos caballos podrían evocar la armonía matrimonial, que en los refranes populares flamencos se suele comparar con una yunta o un tiro doble. En un retrato llamado durante mucho tiempo de boda, hay un ramillete de flores de azahar que generalmente simboliza la pureza virginal, pero también hay una pequeña naranja verde que podría indicarnos que la novia está embarazada de su primer hijo. La piña del brocado también podría ser un símbolo de la fecundidad. El pintor no se limita a hacer retratos de Elena. La pone en escena en muchos de sus cuadros. Conversación a la moda o El jardín del amor. Una alegoría amorosa en la tradición del Renacimiento. Elena multiplicada en un paisaje de jardines, pórticos y fuentes barrocas. El pintor no se llama a engaño. Varias veces se muestra tal como se ve en el espejo. Enfermo, avejentado, melancólico por la proximidad de la muerte. Pero en sus cuadros, con la jovencísima Elena, el orgulloso Pedro Pablo Rubens, súbitamente rejuvenecido, nos cuenta una historia, la historia de su felicidad familiar. Agar en el desierto. La esclava de Abraham, madre de Ismael, ha sido desterrada por Sara. Es Elena, con el cabello elegantemente cardado, en un desierto bastante encantador. Betsabé está componiéndose cuando recibe el mensaje de David, una Betsabé curiosa, coqueta, de un delicioso impudor. Otra vez Elena. Gracias a Elena, Rubens prolonga su pasión por la antigüedad. Y durante los últimos 10 años de su vida, pone en escena a la que sus admiradores habían comparado con la Helena homérica. Además, la mitología permite que los personajes vayan por ahí con una desnudez arcádica. Así, la pequeña pelliza está inspirada en La mujer de la pelliza de Tiziano. Podría estar concebida como un retrato de género, una variación sobre el tema clásico de la Venus púdica. En Diana y Calisto,
La diosa cruel y vengativa es Helena. En El baño de Diana, fragmento conservado de una gran composición conocida por una copia, Helena vuelve a ser Diana. Atalanta, otra virgen cazadora. De nuevo Helena. O una ninfa raptada por un sátiro en la fiesta de Venus. Otro grupo mitológico clásico, las tres gracias, las divinidades de la belleza. También en este cuadro se repiten los rasgos de Helena. París tiene que decir cuál de las tres diosas es la más bella. Ellas se desnudan y se exhiben. El pastor elige a Afrodita Venus, otra vez Helena. Andrómeda, ofrecida al dragón, está encadenada a una roca. El tema presenta una postura académica clásica muy apreciada por los pintores. Los brazos del modelo están atados sobre su cabeza, destacando así la anatomía del busto e impidiendo cualquier gesto pudoroso. Cuando Perseo llega por fin a liberarla, en otro cuadro, la bella cautiva baja su rostro. Es igual que el de uno de los retratos de Helena, donde aparece como madre de familia muy vestida. En su Adán y Eva, el joven Rubens había mostrado una mujer desnuda, tersa, lisa y rosada, sin músculos, sin hoyos, sin mollas. De la figura de Eva a las náyades serpentinas del Palacio de Luxemburgo 25 años después, toda una metamorfosis. No se trata de reflejar una verdad anatómica, sino de transcribir alegóricamente la fecundidad, la dulzura, la paz, relacionadas para el pintor con el mundo femenino. El rostro de Helena se repite en unos cuerpos que parecen distintos y son como otras tantas metáforas de la belleza. Curvas, pliegues, cuchilladas, pellizas, encajes, botones, joyas, todo el traje de gala de la época barroca es como un preludio de una futura parada nupcial. Desnudo, el cuerpo no pierde sus misterios. Con sus hoyuelos y sus terciopelos, sus modelados y sus blanduras, sus pliegues y sus sombras, sus velos que no ocultan nada, sus cabellos que dan aún más crudeza a la desnudez, el cuerpo de Helena, en sus múltiples reencarnaciones, participa de la gloria de la carne. Este triunfo clamoroso del cuerpo es evidente ante todo en ese objeto venerado omnipresente, el pecho. Unas veces ligero y aéreo, otras pesado y terrestre, a menudo comprimido y empujado, pero siempre resurgente y triunfante, es como una arcilla suave y dúctil, la materia femenina por excelencia. Objeto de placer en lides de una torpeza campesina, fuente nutricia para los dioses griegos o cristianos, manantial de aguas exuberantes, joyas de la mujer amada, formas próximas a la esfera ideal, trampa mágica del extravío fatal, el pecho es lo que incorpora la flamenca Helena a la estirpe de las Dianas, las Junos, las Venus, diosas que envían sueños y deseos a los hombres, a veces para perderlos mejor.